Una de estas componentes que se agregan o que se van adicionando a la atmósfera es lo que se conoce como el MP o material particulado. Ese es se mide como PM, en este caso, ¿cierto? PM10 es el tamaño. Ahora, ¿por qué el PM10? Cuando uno habla del PM10 se refiere a el tamaño, 10 micrones. En alguna ocasión yo escuché en una entrevista que se hablaba en televisión, en que hablaba del PM10 como concentración. No es concentración, es tamaño. Por si acaso, para que lo tenga bien en cuenta, que no es concentración. ¿Por qué tamaño? 10 micrones es el tamaño límite que puede retenerse en el sistema respiratorio. Vale decir, el PM10, todo nuestro sistema nasal, la mucosa nasal y todos los otros pueden retener el tamaño, el PM10 en este. Por lo tanto, de ahí para abajo no es retenido y llega directamente a los pulmones. Ahora, la vía de ingreso de un químico, un fármaco o cualquier cosa, la vía de ingreso más rápida es la pulmonar. ¿Por qué la pulmonar? Porque los pulmones ocurren en transferencia directa entre el ambiente gaseoso y la sangre. La segunda vía, la que es, estoy hablando de velocidad de ingreso, la segunda es la vía digestiva, en la cual a través del estómago, ¿cierto? Todo el proceso que sigue viene después la absorción intestinal. Esa es la segunda velocidad. Y hay una tercera vía de ingreso que es la dermis. También, la dermis también tiene una velocidad de ingreso, pero es más lenta, ese tipo de fenómeno. Ahora, entonces se habla del PM10, ahora se está estudiando, ya está incluida el PM5. ¿Por qué? Porque el PM5, como te ingresa directamente al pulmón, entonces directamente tienes un problema, digamos, con ello. Fíjense que aquí, en varias zonas, tengo entendido que Linares, Talca, dentro de ella misma, producto en invierno, vamos a hablar en invierno, vamos a ver incluso lo que ocurre en una zona particular que es Temuco. Como hay mucha chimenea, entonces hay mucho material particulado PM10 y PM2,5 o 5, ahora está pensando en rebajar la reglamentación a PM2,5, aún para ser todavía más restrictivo. Hay épocas en las cuales hay restricción incluso de uso de sistemas de calefacción. En Talca por lo menos hay. Aquí viene igual. También, claro. Cuando hay restricción por calefacción, ninguna persona puede prender estufa en el día, desde las 6 hasta como las 12, 6, 10 o 11 de la noche. Claro. Bueno, porque ese horario es como el horario pico. Claro, el pico. Allá en Talca pasa lo mismo. Uno sale y los ojos pueden uno se ahorra. O que hay pasado a humo. De hecho, en algún momento en que colocábamos la ropa a secar afuera y había que echarla porque le quedaba pasado humo. Sí. A ese nivel. Bueno, vamos a ver entonces, para que ustedes vean la cantidad, porque parece ser poco, pero cuando uno habla de las cantidades, obviamente se va a sorprender. Esto fue estudiado en Temuco, que también tiene el mismo problema, donde ya, claro, el tema ya es, lo que pasa es que es cultural. Las cocinas a leña en la zona, en Temuco, en la zona particularmente, es cultural, viene de ancestros, producto de que su claro, ¿cierto? Toda la zona indígena y toda la zona, digamos, que llegó ahí, tienen la cocina a leña como una parte, digamos, de su cultura, parte de ello. O sea, para el asado, digamos, no es lo mismo hacer, porque es verdad, no es lo mismo hacer un horno de gas que un horno, digamos, de leña. Eso te lo digo yo, eso se me cuenta. Mi abuelita hace en el campo, pero en el campo no es problema, estamos al lado de la costa y el régimen de vida. ¿Cuándo ocurre este fenómeno? En lugares que no son, o sea, tienen clima mediterráneo, vale decir, tan lejos de la costa. Concepción, por ejemplo, no tiene este problema porque Concepción está cerca de la costa y por lo tanto hay un régimen de viento que es muy alto. El viento, obviamente, las corrientes de aire, para decirlo de otra manera, en forma más académica, dispersan este tipo de contaminación. Y al dispersarlo, obviamente,
obviamente tienen menos concentración, y aquí hablamos de concentración, de material particulado por metro cúbico, en este caso. Pero, por ejemplo, eso que se dispersa no se va como para otra. Sí, sí, pero se dispersa. No es lo mismo, ¿cierto? Tú tenés una taza con agua. No es lo mismo que esa taza con agua al cual tú le echaste una cucharada de sal, te tomes esa taza con una cucharada de sal, que si se la echaste a un bidón de 20 litros le echas la misma cucharada de sal. De hecho, si eres hipertensa, te va a tomar eso y te va a hacer, en cambio en el otro caso sigue siendo una cucharada, pero no te va a pasar lo mismo. Por lo tanto, dispersa. En la cantidad, ahí sí la concentración es importante. Ahora, obviamente esto está medido está medido en cantidades. Para que ustedes vean, el PAE de las casas, el total anual, esto está en la CONAMA, el año 2001, esto todavía ese dato, bueno, que encontré, para que ustedes vean quiénes contribuyen al PM10, que es el límite, el del aporte. Uno podría pensar que son industrias y comerciales, solamente el 6,13%. Miren quién es el grueso del contribuyente del material particulado. Combustión residencial, 73,57, casi 74%, solamente se debe a combustión. Y obviamente esto es estacional, esto es en el invierno. En el verano, la distribución obviamente cambia. Otro que también contribuye sí, son las quemas e incendios, un 18,27%. En ese año, cuando se midió esto, y este fue un artículo que leí ahí, esto aumentó muchísimo más porque el año 2001 no hubieron problemas de incendios forestales como que sí hubieron del año 2018, que hubo uno grande, el año pasado más o menos, y este año que fue bastante más incontrolable. Por lo tanto, esto tiene que haber aumentado más todavía. Transporte público privado, 1,94%. Dice, transporte público privado, hoy día por norma, todos los vehículos tienen que tener sistemas de atrapar material particulado. Sin embargo, hay algunos que todavía botan, pero son pocos. Aún así son pocos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo siendo tan poco algo contribuye? Los vehículos al rodar levantan polvo. Y no hay vehículos que anden encima de la tierra todavía. Cuando haya esos vehículos que leviten, vamos a tener este problema. Esto no solamente ocurre acá. En ciudades de Europa, París, que se yo, Londres, lo que se hace, bueno, en el verano, donde hay material particulado, lo que se hace es lavar las calles para evitar el material particulado en el medio. Obviamente, el consumo de agua también es bastante grande en eso. Hoy día se está repensando porque no es que el agua esté más escasa, el agua está en otro lado, no donde antes de viajar. Vamos a hablar de ello. No me quiero meter. Pero obviamente está en esto. Bueno, esta es la distribución. Veamos ahora la cantidad. Aquí nos vamos a caer de espalda. El aporte distinto a las emisiones. En cantidad, aquí obviamente está tomada esto en otoño-invierno. Están medidos en total en el año y total en otoño-invierno. Vamos a ver primero las anuales. Las industrias, ¿cierto? El comercio contribuyen con 223 toneladas. Toneladas, estamos hablando de toneladas al año. O sea, no es poco, toneladas. 223. La combustión residencial, 2.700 toneladas. Colócate 2.700 toneladas encima de esto y aplastáis el edificio. Vean el año, por si acaso. Pero, profesor, estos son Datos, tal con AMA. ¿pero material particulado? Sí, material particulado. ¿Toneladas de material particulado? Sí, así es. Pues te digo yo que cuando veo uno la distribución y la otra la cantidad, es que parece poco, pero si tú sumas, cuando haces la sumatoria, ya no es sumatoria, esto es integral, que es la sumatoria de la sumatoria, ¿cierto? Entonces llegas a esos niveles de... ¿Esto en cuánto? Lo que pasa es que está disperso. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En un año. Bueno, y en la zona de Temuco, para las casas de Temuco. Que obviamente si también lo tomamos por kilómetro cuadrado, habría que tomar, no es el cálculo, pero podemos hacerlo. ¿Cuánto es el área en kilómetros cuadrados? Y podemos definir entonces la densidad. Cuando es por kilómetro cuadrado, se habla de densidad superficial. Densidad masa por volumen. Pero también uno puede hablar de masa por superficie. Que es como se miden las precipitaciones. No, las precipitaciones se miden en
La combustión residencial, 2.700. Las quemas de incendios, 665 toneladas. Obviamente este año esto es mucho mayor. Tengo que buscar el dato para actualizarlo. A lo mejor alguien podría con eso de esto, 665. Transporte, 70 toneladas. Polvo resuspendido, aquí tiene que ver el transporte, lo que levanta los vientos y una serie de otras cosas más. Estamos hablando solamente del PM10. PM10, lo que está midiendo, 6.000. Total, 9.000, obviamente como vemos acá, 9.000, casi 10.000 toneladas por año. Toneladas por año. Claro, como te digo, es bastante. Ahora, si lo vemos solamente en la fracción otoño-invierno, obviamente esto baja. Pero, miren acá, la combustión, solamente en el otoño-invierno, 2.400. O sea, anda por ahí con lo que total al año. Lo cual te dice entonces de que toda esa cantidad se produce solamente en una época del año. En una época del año. Pero es que tampoco, porque uno tendría que bajar el polvo resuspendido, o sea, decir que la gente deje de andar en vehículos. Por ejemplo. Pero es que... O las zonas rurales pavimentar. Eso. De hecho, se está haciendo. Hay un programa ¿cierto? De estabilización de suelo para evitar el tema del polvo. Incluso aquí en Maule, la región donde yo vivo, también. Una de las razones, ¿cierto?, que toman las autoridades para poder definir, bueno, qué cosas se llama carpeta, qué cosas se coloca carpeta roda, ¿no? Es esta, para ver el tema. Bueno, el 92% del consumo de leña se realiza durante el periodo de interés. Eso es lo que dice, ¿cierto?, esta cantidad que está en el medio. Obviamente cambiar aquí ya es cultural, cambiar esto requiere de años de esta situación. ¿Y ese qué año fue? Esto es el año 2001. O sea, ¿ahora cuánto? No, estamos en 2000, tenemos 20 años de diferencia. ¿Peor? Claro. Se han hecho, sí, en todo esto, un programa de cambio de sistemas de calefacción, incluso acá mismo, aquí en Linares y en Talca, eso me cuenta, de cambio de sistema, digamos, de calefacción en el cual tú entregabas tu estufita y te entregaban otras, ¿cierto?, con menores emisiones. Eso lo sé porque algunos vecinos tienen ese sistema. Son proyectos de la municipalidad. Exactamente. Bueno, eso con respecto al material reciclado. Y esto que está acá ya lo vi. Lo que la lluvia hace, ¿cierto?, etc. Bueno, aquí ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el efecto invernadero, que como yo les comentaba, no es algo catastrófico, todo lo contrario. El efecto invernadero fue necesario, es y será, y va a seguir siéndolo, necesario para que pueda existir la vida en la Tierra. Porque la retención de energía que recibe la Tierra, que es un sistema cerrado desde el punto de vista termodinámico, vale decir, recibe calor, por eso es cerrado, no es aislado. Entonces, si no tuviera los gases de efecto invernadero, la Tierra podría enfriarse durante la noche en extremo o podría calentarse en extremo durante el día. Entonces, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes y las especies en la Tierra, tanto vegetales como animales, insectos, no habrían podido existir o habrían tenido dificultad para existir. O quizás si existieran, serían de otra forma, no como las conocemos ahora. Nosotros, por lo menos, habríamos estado fritos. Habríamos tenido, no sé, 50 grados en el día y menos 28 en la noche. Y por lo tanto, el efecto invernadero, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Te permite colocar una capa que te mantiene la temperatura en promedio de 15 grados en la Tierra en promedio. Y eso, obviamente, 15 grados es bastante bien. Bueno, aquí está una cantidad, ¿cierto?, de lo que recibe el 100% de lo que recibe, ¿cierto?, de la radiación a partir del Sol. Y aquí voy a hablar particularmente de la radiación infrarroja, que puede ser que es el 50% prácticamente de la radiación que recibimos del Sol, lo vimos en la clase anterior, cuando vimos la distribución, ¿cierto? Lo otro es lo visible. ¿Cuál es la que produce calentamiento? La infrarroja, de 700 nanómetros hacia arriba. Bueno, esa cantidad que está acá del 100% de ese 50%, hay un 25% que se refleja en las nubes, hay otro 25% que se absorbe, y por lo tanto hay un excedente que aquí dice de 104%, o sea, hay un excedente de 4% que va quedando acumulada en esta zona
de los gases de efecto invernadero. Hay otra cantidad que se refleja. ¿Quiénes reflejan mucho calor? Se le llama a eso, se le llama efecto albedo. El efecto albedo. Sí. Efecto. Perdón, efecto albedo. Albedo. Eso sí es lo que se refleja desde la radiación solar y lo que se refleja y lo vuelven al espacio. ¿Quiénes contribuyen al efecto albedo? Los polos, que son blancos. Los polos. Hay otras también que ayudan al efecto albedo, también son las zonas desérticas. Zonas desérticas. Llega la radiación y luego se emite, digamos, hacia arriba. Básicamente entre esos dos. Algo también tiene el marco respecto a esa misma situación. Bien, veamos ahora, voy a volver aquí atrás, el balance energético del efecto, que es la aplicación de lo que está atrás en el colocado antes. Del total de energía de ese una parte es capaz de excitar las moléculas que contribuyen al efecto invernadero. Mira, 45% del 100% del total de la energía, un 45% es absorbida en la superficie de la Tierra, factor de aire. 25% también son absorbidas por las nubes. O sea, las nubes no sirven para tapar un poco aunque sirven para tapar lo que viene de arriba, pero también sirven para retener lo que viene de abajo. Luego vamos a ver un poquito. 5% reflejado por la superficie de la Tierra, el efecto albedo. Solamente 5%, no es mucho. El 25% es reflejado por las nubes, la que llega a la superficie de la nube y la vuelve hacia arriba. Por lo tanto, si uno queda, ¿cierto?, contribuye con el 88% de la energía en la troposfera, estoy hablando aquí abajo, lo que sumado al 45% en la Tierra, esto te da un 133%. El beneficio neto, por lo tanto, ¿cierto?, de ese 100 es el resto de los 100, el 33%, que es lo que nos queda entonces de la total de la cantidad de energía de infrarrojo que llega acá. Tenemos 33%, que es bueno, que es lo que nos mantiene. ¿Quiénes contribuyen al efecto invernadero? Si le colocamos al CO2 el valor 1, ¿cierto? Porque hablamos de CO2, que es en realidad el principal componente de estos GEI, gases de efecto invernadero. Si le colocamos al CO2 el valor 1, el agua también contribuye al efecto, pero tiene un valor menor que 1. Sin embargo, hay dos componentes que se deben particularmente a actividad particularmente antrópica. Una es el metano. Mira, si el CO2 tiene el valor 1, el metano contribuye con 500 veces ese valor. Vale decir, tengo que tener 500 CO2 que hace un solo metano. Pero no solamente eso. El N2O, de hecho, no es 1000 veces. Ahora, ¿de dónde viene el tema, digamos, del metano y el N2O? Bueno, debido al crecimiento poblacional y la necesidad de proteínas, una de las fuentes de proteína más simples de procesar o de tener, las vacas. Porque por su crecimiento, por su sistema cierto digestivo, aparte que son de primera, ¿cómo se llama? De primera generación, porque comen pasto. El pasto recibe la luz y ellos son de primera generación. Son de Orden 1, consumidores primarios. consumidores primarios. Las vacas y las ovejas. En general, los rumiantes. En general, todos los rumiantes. Porque solamente consumen vegetales. Y son también, por el mismo sistema digestivo que tienen que tener, son las que más contribuyen o eliminan metano. Ahora, desde otro punto de vista, cuando vamos a ir más adelante, yo voy a pensar, chuta, el metano es un combustible, y es un combustible, comparado con los combustibles que utilizamos habitualmente, es un combustible más ecológico, porque cada vez que quemas un metano, produces una molécula de CO2. En cambio, cuando quemo un
octano, ¿cierto? Es la medida en la que se mide la benzina, yo genero 8 moléculas de CO2 por 1 y para producir casi la misma energía. Lo vamos a ver después y eso tiene que ir con termodinámica. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero el problema es que yo la necesitaría aquí abajo, pero como la producen las vacas y los vientos, las conversiones y todo eso, se va hacia arriba. ¿Cómo podría capturar el metano? No sé, colocarlo en conversión catalítica a la vaca, no sé cómo podríamos lograrlo. No hay forma, porque obviamente viven siempre en zonas abiertas. El N2O, como yo les comenté en la clase anterior, este caballero es prácticamente y exclusivamente de origen antrópico. ¿Por qué antrópico? Porque como les comentaba en la clase anterior, la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Voy a colocarle aquí en medio de oxígeno para dar NOx, por colocarlo así, que sería por lo tanto medio, coloquémosle todo. Para hacer eso entonces, serían, bueno, toda esta tiene un delta G mayor que 0. Delta G mayor que 0. Quiere decir que en condiciones normales, y una ATM, y una atmósfera. Esas son las condiciones normales. Sin embargo, recuérdense que el delta G tiene que ver con dos otras entes termodinámicos que son la entalpía, delta H, y la entropía, delta S. Está asociado con estos dos. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, como aquí es menos, este valor es negativo, se aumenta la temperatura, esto que es positivo, se aumenta mucho, entonces en un momento este valor hace que el delta G llegue a ser negativo. Entonces, a altas temperaturas, a altas temperaturas, el delta G es menor que 0. Pero no solamente a alta temperatura. Si miramos esto que está acá, lo voy a colocar aquí, aquí sería entonces X. Ya baja en tal pie, ¿Cierto? Para colocarle X. Si nosotros miramos ahora esta misma cosa que está acá, aquí estamos buscando solamente criterios que nosotros ya estudiamos ya. Calculemos, escribamos la caso P. Caso P. Sería concentración, presión, creo que es el eje. Ahora no se ve por la objetividad. El caso P sería presión del NOx al cuadrado partido por la presión del N2 y por la presión del oxígeno elevado a X. Pero esa sería la expresión de caso P, ¿cierto? Si la consideramos como un equilibrio. Si la escribimos en función de las fracciones molares, que también aprendimos a hacerlo, si se recuerdan ni siquiera tienen que recordarse, tienen que saberlo. Ustedes no son profesores de matemáticas ni de historia. Tienen que saberlo, ¿vale? A eso me refiero yo. Y perdón que recalque porque son profesores de química. Bueno, escrito en función de las fracciones molares, no les dé vergüenza porque solamente para que lo coloco de atención, digamos. Que si en algún momento decís, ay, que yo quiero llegar a la universidad, voy a hacer academia. Conozco un montón de profesores. El director que tiene usted, ¿cierto? Él es pedagogo. Ahora doctorado en química. O sea, llevo a la academia. Me refiero a que no tiene por qué restarse a él. Aunque formar gente también es algo precioso. Bueno, esta sería entonces fracción molar del NOx elevado todo esto a cuadrado. Partido por la fracción molar del nitrógeno y por la fracción molar del oxígeno elevado a X, donde X es el término, ¿cierto? Si quieren lo colocan ahí, pero dejémoslo ahí.
presión total al cuadrado partido por presión total y por presión total elevado a x. Lo cual te da entonces que te queda arriba presión total partido por, se va a cancelar una, por presión total elevado a x. Lo cual puedo pasarlo para arriba y me queda como, a ver, escrito de otra manera, me queda presión total 1 menos x. Presión total 1 menos x. Y ahora entonces voy a borrar aquí esto, 1 menos x. Voy a colocar aquí presión total 1 menos x. O escrito de otra manera, 1 partido por la presión total x menos 1. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto entonces? Cuando aumenta la presión total, 1 partido por px disminuye. ¿Cierto? Cuando aumenta esto. Por lo tanto, 1 partido por disminuye. Y si esto disminuye, esto aumenta. ¿Para dónde se desplaza la reacción? Para el N2, para el N8. O sea, la reacción a altas presiones están favorecidas en este sentido. Entonces, alta temperatura y altas presiones. ¿Dónde tenemos alta temperatura y altas presiones? En los motores de combustión. Trabajan a altas presiones, muy altas presiones, y también a muy altas temperaturas. Por eso los motores se calientan todo. Sea de avión, de barco, de vehículo, etcétera, etcétera, en ese ámbito. Por lo tanto, la contribución del N2, que está aquí abajo, ahí, se debe precisamente a actividad antrópica, porque desde el punto de vista de la termodinámica convencional, ¿cierto?, a temperaturas normales, esto no ocurre. A ese nivel. Bien, eso entonces con el efecto de Inverness. Ahora vamos a ver otra cosa más. Está asociada, digamos, a cuánto tiempo viven, entre comillas, estas partículas en el ambiente, o le conocemos también como tiempo de residencia. Verdad que esto no lo permite. Tiempo de residencia. Ahí tenemos. El agua, el tiempo de residencia es de 10 días. O sea, sube y a los 10 días llueve. Sube y llueve, está cierto en un constante equilibrio. De manera que, y qué bueno que sea así, digamos. Yo necesito que se evapore del mar y llegue acá. Lamentablemente la mayor parte de la lluvia ocurre en los océanos. El CO2, tiempo de residencia, de 50 a 200 años. No me preocuparía, dijimos, ¿no es cierto?, que el efecto invernadero de alguna manera para nosotros es beneficioso. El tema es que no lo aumentemos, ese es el gran tema. El metano, este es el que le decía yo, de 9 a 15 años, no es tan poco. Tampoco es tanto, pero no es tan poco. El tema es este otro caballero, el N2O, que es 1000 veces más eficiente. Antes que se destruya, tiene que pasar 120 años. No sé si aspiraré yo a vivir 120 años, digamos, para la molécula que creamos del N2O, ya tengo bastante, pero no sé si viviré los 120 para que vuelva hacia abajo, siempre y cuando nos sigamos emitiendo este tema, ¿cierto? Ahí está asociado, digamos, a esto. Vamos a ver qué cosa podemos hacer. Tampoco lo miremos tan, aunque no se puede hacer en todas partes, pero se puede hacer. Miren, acá lo otro que contribuyen aquí dice tasa de crecimiento, está de una revista francesa. La que tiene más significa que va creciendo un 0,4%. El CH4, un 0,8%. El N2, 0,25%. Quiero que ustedes miren aquí abajo. Miren cuándo se hizo esta medición. En el año 95. O sea, llevan como 30 años atrás. O sea, yo no sé si tendré que cambiarlo, digamos. Fue un congreso que yo fui hace muchos años atrás, desde el 90 que iba a alcalde. Y teníamos esta tabla. Esta tabla de crecimiento
creció, pero tenemos una solución, si tampoco es tan drástico, lo vamos a ver después. Creció por un lado, pero se estancó por otro lado, por otro factor. Ahora, con respecto, esto es el efecto invernadero, esto que están aquí. Esto que está aquí abajo tiene que ver con la capa de ozono, los que están aquí, los que siguen. Los famosos clorofluorocarbonos, el C, el freón 11, ¿cierto? O CFCl3, que es la otra, una tasa de crecimiento en ese año. ¿Cuánto viven? 65 años. No es poco. El freón 12, tasa de crecimiento 4%, 102 años. El 22, freón 22, 12 años. El tetrafluoruro de carbono, o sea, tú lo llevas a la atmósfera y no se va más. 50.000 años, no sé cuánto tendrá el hombre. O sea, lo que está en la atmósfera va a quedar hasta que no sé si va a venir alguna otra civilización, no tengo idea, pero queda ahí. ¿Cuáles son las razones de por qué particularmente, por qué vive tanto? El tetrafluoruro de carbono, que también es utilizado, son gas. La razón es que la unión carbono-flúor la energía de unión es muy alta. Y por lo tanto, a la altura donde está en la troposfera, donde está la radiación UV que llega ahí no es suficiente para romper la molécula. Y ya, si tiene la energía, como dices que los rayos UV no son suficientes Sí, la energía para radiante. claro, pero quizás si uno libera otro gas a la atmósfera que haga que se rompan las uniones de flúor con carbono. El tema es que esta unión es súper estable. Pero no hay nada que la pueda... Si tú liberas otro gas, podrías hacer lo que se hizo alguna vez en una parte del sur de Chile, en que llegó una plaga en una pulguita, no sé cuánto diablo, y dijeron que íbamos a traer del África una mosca que se come al asunto. El tema es que la mosca después empezó a crecer y después no tenía cómo controlar una alteración ¿cierto? Del medio. Entonces, tengo miedo de mandar otra cosa, digamos, y dijimos, pero la embarrada, dejémosla ahí. Bueno, esto que está aquí es parte constituyente del teflón, por si acaso. Los freones, la parte constituyente del freones son los famosos poliuretanos, o lo que llamamos nosotros plumadito. Por eso el invento. Aunque tiene características, digamos, ¿cierto?, de capturar ¿Y qué hace, profesor? Disculpe, ¿qué cosas hace que eso se produzca? Por ejemplo, la quema ¿de qué? ¿La quema de qué? ¿De plumonit? Pues sí, porque libera, bueno, en la fabricación se utilizan este tipo, digamos, de freones. Pero... ¿Podría reemplazarse? Sí. Sí, se está haciendo. Por eso te digo yo. ¿Te acuerdas cómo se llama el protocolo? Lo vimos en la clase anterior. Protocolo de Montreal. Por aquí lo teníamos, ahí está el protocolo de Montreal. Esta es la producción estimada hasta el año 2010 al protocolo de Montreal. Y aquí empieza el protocolo de Montreal, donde está la línea roja. Esta es lo real. Esto habría sido sin protocolo de Montreal. Pero con el protocolo de Montreal, todas estas van en decadencia. Estamos en el 2020, esto va por acá ya. De hecho, ya no se usan los freones como propelentes, se lo comentaba a los sprays. El propelente que tenían a los freones, porque eran inocuos. O sea, ¿por qué eran inocuos? Porque eran muy estables. Pero el hecho de que sean estables tampoco lo hizo que fueran biodegradables, porque eran demasiado estables. Por lo tanto, no había ningún microbio que se comiera a este tipo de componentes. Se está buscando ahora, se está diseñando uno que se pueda comer los plásticos. Sí. Vamos a ver después, claro, también son plásticos, particularmente en el mar. Lo vamos a ver al final de que vamos todavía. Ese es entonces el tema de lo que está asociado con
Mire, aquí tengo dos gráficas de lo que era del año 1870 con respecto a la concentración global de CO2. El año 1800, aquí tendríamos recién 200, 280, 290 partes por millón, que es una medida, ¿cierto?, de concentración. Esta medida de concentración. Llegamos hasta el año 90 con 370. Pero yo aquí me quedé corto todavía. Bueno, aquí tengo un acierto hasta el año 95. Lo vamos a hacer una extrapolación. El año, sí, aquí está. 62, 58, 57, 56. Aquí tenemos más. O sea, eran 300, hasta aquí 310, 320. Coloquémosle 305. Coloquémosle 300. Cuando yo nací, los ppm eran 300. ¿Y ahora? ¿Tenemos la paridad? ¿En cuánto estamos? 90. 90. 2000. 2000. 10, 20. 2010. Son 30 años. Como 500. Como 400. Casi 400. Preguntémosle a Alex. Alexa, ¿cuánto concentración de CO2 ppm hay actualmente? Concentración de CO2 en ppm actual. En 2019, 2017, 400, 2019, 412 partes por millón. Cuando nací eran 300. En la vida de una sola persona. La mía, por lo menos. De una sola. De una sola. Voy a volver atrás, entonces, para tomar en consideración esto. ¿Qué es lo que empieza aquí? ¿Por qué antes plano? Si lo vemos en esta otra. Porque recién aquí se inicia la revolución industrial. Sí, Aquí, antes la plano, ¿te das cuenta? Plano. Sí, eso iba a Pero aquí decir. comienza la revolución industrial. Por los años. Y comienza a crecer. Ajá. Bueno, lo que tenemos acá entonces es esto que está acá. Si ustedes ven la línea roja, una está medida en el polo sur y la otra está medida en Hawái. ¿Cuál es la razón de medirla en el polo sur? Lo que pasa es que en el polo sur se va avanzando como a saltito. En el polo sur no hay árboles, no hay vegetación, y si la hay es muy poca. Hawái está en el trópico, hay mucho árbol, por lo tanto, alta subida es verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno. Se llama pulsación fotosintética. En el verano, mayor producción, más luz, ¿cierto? Y por lo tanto tienes la pulsación fotosintética, y eso es lo que te va dando entonces más o menos, ¿cierto? Este tipo, digamos, de información. Se llama pulsación fotosintética. Por eso está medido en los dos lados. Pero en ambos la tendencia es la misma, en todos los sistemas. Bien. Vamos a ver después más adelante qué soluciones tenemos. Cuéntame. Una pausa, un break. Hagamos una pausa. Por favor. Hagamos una pausa. Sí, está bueno que hagamos la pausa porque vamos a entrar a la otra zona. Ya. Va, ¿sí? Vamos, caramba. No mezclemos